Soy Margarita, tengo 83 años y necesito decirte algo mientras todavía pueda. Veo gente más joven que yo, gente en sus 60, 70, y los veo empezar a perder palabras, olvidar nombres, repetir la misma historia 3 veces en una hora. Y pienso en mi madre. Tenía 76 años cuando dejó de reconocerme. Solo me miró como si fuera una extraña que había entrado a su cocina. Yo tenía 52. Había manejado 4 horas para verla, y ella le preguntó a mi padre quién era yo. Eso fue hace 30 años. Tengo 83 ahora y todavía puedo decirte lo que llevaba puesto ese día. Un cardigan azul con los botones mal abrochados. Recuerdo haber pensado que ella nunca hubiera hecho eso antes. Era tan particular con ese tipo de cosas. No sé cuánto tiempo me queda, pero sea lo que sea, quiero estar aquí para vivirlo, realmente aquí, no desapareciendo mientras mi cuerpo sigue adelante. Así que empecé a prestar atención a qué mantenía a la gente lúcida y qué no, a los que se quedaron y a los que se fueron a la deriva antes de morir. Y aprendí algunas cosas, no de los médicos, de observar, de vivir lo suficiente para ver la diferencia. Cuando tenía 50 y tantos, tenía una vecina llamada Dolores. Era quizás 10 años mayor que yo. Y era la mujer más inteligente que había conocido. Había sido bibliotecaria. Podía recitar poemas enteros de memoria. Sabía los nombres en latín de cada planta en su jardín. Se jubiló a los 65 y me dijo que finalmente iba a relajarse. Leer lo que quisiera, no más trabajo, no más horarios, solo paz. Recuerdo haber pensado que eso sonaba maravilloso. En 5 años dejó de hacer jardinería. Dijo que era demasiado. Luego dejó de leer los libros difíciles, cambió al tipo que hojea sin pensar. Después dejó de leer del todo, solo veía televisión. Iba a verla a veces y estaba sentada en la misma silla, control remoto en la mano, mirando algún programa del que no podía contarme la trama. A los 72 ya no podía recordar mi nombre. Me llamaba Elena, que era su hermana. A los 75 estaba en una residencia. A los 78 ya no estaba. Pienso mucho en ella, porque vi lo que pasó. Dejó de usar su cerebro para cualquier cosa difícil y simplemente se rindió, como si decidiera que ya no la necesitaban. Yo no quería eso, así que cuando cumplí 65 hice lo contrario. Empecé a hacer crucigramas, los reales, no los fáciles, cada mañana con mi café. Me obligaba a terminarlos incluso cuando me frustraban, especialmente cuando me frustraban. Leí libros que no entendía la primera vez, libros sobre historia, sobre ciencia, sobre cosas de las que no sabía nada, no porque tuviera que hacerlo, porque hacía que mi cerebro trabajara. Aprendí a jugar bridge. Me tomó meses entenderlo y todavía no creo que sea muy buena, pero juego cada semana con otras 3 mujeres y discutimos sobre las reglas y de quién es el turno y si alguien hizo trampa. No es exactamente divertido, a veces es molesto, pero noto cosas. Noto que cuando me salto una semana, cuando no hago el crucigrama o no leo algo desafiante, me siento más lenta, como si mis pensamientos tardaran más en llegar. Y noto que las personas que conozco que dejaron de desafiarse a sí mismas, que dijeron que se habían ganado el derecho a tomárselo con calma, son las que desaparecieron primero. Había un hombre en la iglesia, Eduardo. Trabajó en contabilidad toda su vida, números, hojas de cálculo, presupuestos. Era agudo, rápido. Podía calcular cosas en su cabeza que a mí me tomaban una calculadora. Se jubiló a los 68 y dijo que había terminado con los números. Nunca quiso ver otra hoja de cálculo mientras viviera.
A los 75 no podía recordar cómo balancear su propia chequera. Creo que nuestros cerebros son como músculos. Si no los usas, se atrofian. Y si solo los usas para cosas fáciles, para cosas que ya sabes hacer, se debilitan de todas formas. Así que sigo usando el mío, para cosas difíciles, para cosas que me hacen sentir insegura. Y está funcionando, hasta ahora. Pero aquí está la otra cosa que aprendí, y esta me tomó más tiempo entender. Después de que Ricardo murió, pasé como 2 años mayormente sola. Los niños llamaban, visitaban a veces, pero día a día era solo yo. Y me dije a mí misma que estaba bien con eso. Había estado rodeada de gente toda mi vida, familia, compañeros de trabajo, vecinos. Me había ganado algo de tranquilidad, pero empecé a notar que hablaba más conmigo misma, no solo pensando en voz alta, teniendo conversaciones completas con nadie, respondiéndome a mí misma. Y me di cuenta, cuando estás sola demasiado tiempo, tu cerebro deja de tener que trabajar socialmente. No tienes que leer caras, seguir conversaciones, recordar nombres, estar en desacuerdo educadamente, explicarte. Todas esas cosas que solía encontrar agotadoras estaban manteniendo mi cerebro activo, así que me obligué a salir de nuevo. Me uní a un club de lectura en la biblioteca, aunque no me gustaban particularmente la mayoría de las personas en él. Empecé a ser voluntaria en el banco de alimentos una mañana a la semana. Dejé que mi nuera me convenciera de tener cenas dominicales otra vez. Y ayudó, no porque de repente amara estar rodeada de gente. No lo hice. Todavía encuentro la mayoría de las conversaciones tediosas, pero mi cerebro lo necesitaba. Necesitaba el esfuerzo de prestar atención a alguien más, de seguir su lógica incluso cuando no tenía sentido para mí. Veo gente de mi edad que dejó de ver amigos, dejó de ir a la iglesia, dejó de hacer cualquier cosa que les requiriera interactuar. Dicen que terminaron con todo eso, que se ganaron su paz, y luego empiezan a perder palabras, empiezan a confundirse en las conversaciones, empiezan a olvidar quién es la gente. No creo que sea coincidencia. Tu cerebro necesita otros cerebros para mantenerse agudo, incluso cuando no los quieres. Camino todos los días, no lejos, solo alrededor de la cuadra, hasta el buzón, hasta la tienda de la esquina si necesito algo. Algunos días me duelen las rodillas. Algunos días hace demasiado frío o demasiado calor y no quiero. Lo hago de todos modos, porque vi lo que les pasó a las personas que dejaron de moverse. Decían que les dolían las articulaciones, la espalda, que estaban demasiado cansadas. Todo cierto, probablemente, pero una vez que pararon, nunca volvieron a empezar, y sus mentes se fueron más rápido que sus cuerpos. Hay algo sobre el movimiento que mantiene tu cerebro vivo. No entiendo la ciencia, pero entiendo lo que he visto. Mi cuñada, Luisa, dejó de caminar a principios de sus 70. Dijo que le dolían demasiado los pies. Empezó a usar uno de esos scooters en el supermercado. Luego dejó de ir al supermercado del todo. Pedía que le llevaran todo a casa. 2 años después, no podía recordar qué día de la semana era. Así que camino, incluso cuando no tengo ganas, incluso cuando duele un poco. Duermo 8 horas cada noche, a la misma hora cada noche. Sé que suena aburrido, rígido, lo es, pero aprendí que cuando no duermo suficiente, todo es más difícil al día siguiente. El crucigrama toma más tiempo. Olvido palabras que conozco. No puedo seguir las conversaciones tan bien. Tu cerebro se limpia a sí mismo mientras duermes. Eso es real. Toda la basura que se acumula durante el día, tu cerebro la elimina por la noche mientras estás inconsciente.
pero solo si realmente duermes. No si estás mirando una pantalla hasta la medianoche, despertándote a las 3 a.m., tomando siestas que arruinan tu ritmo. Soy estricta con eso ahora, incluso cuando no estoy cansada, incluso cuando hay algo que preferiría estar haciendo, porque puedo sentir la diferencia cuando no lo hago. Y la comida, como verduras, pescado, aceite de oliva, cosas con las que no crecí comiendo, cosas que me parecían extrañas durante mucho tiempo. Pero vi lo que les pasó a las personas que vivían de comida procesada, de azúcar, de lo que fuera más fácil. Sus cerebros sufrieron, podías verlo en cómo hablaban, cómo pensaban, cómo se movían por el mundo. Así que cambié, no porque quisiera, porque quería mantener mi mente, pero aquí está lo que más importa, y no entendí esto durante mucho tiempo. Necesitas una razón para mantenerte lúcida, una razón para mantener tu cerebro funcionando. Cuando Ricardo murió, mucha gente me dijo que me lo tomara con calma, que descansara, que había hecho suficiente. Criado 5 hijos, trabajado todos esos años, sido una buena esposa, me había ganado el derecho a simplemente parar, y por un tiempo casi les creí. Pero luego pensé, si paro ahora, ¿qué queda? ¿Solo esperar? Así que encontré cosas pequeñas. Empecé a dar tutorías en el colegio comunitario, solo matemáticas básicas, ayudando a personas que volvían a la escuela más tarde en la vida. Me uní a la junta de la biblioteca porque necesitaban a alguien que realmente leyera libros en lugar de solo hablar sobre presupuestos. Me hice necesaria otra vez, no para nadie en particular, solo necesaria. Porque cuando no eres necesaria para nada, cuando no tienes nada que se supone que debes hacer, nada que sería peor si no te presentas, tu cerebro recibe el mensaje, empieza a apagarse, preparándose para terminar. Lo he visto pasar, gente que se jubila sin un plan, sin propósito, nada que les importe lo suficiente como para mantenerse lúcidos, y en unos años ya no están. No muertos, solo ya no están ahí, así que encuentra algo. No tiene que ser importante, no tiene que impresionar a nadie, solo tiene que importar lo suficiente como para que quieras seguir pensando con claridad para poder hacerlo. No sé si estoy haciendo todo bien, no sé si esto es por qué sigo aquí, todavía yo misma, a los 83, mientras otras personas de mi edad ya están perdidas. Tal vez es solo suerte, genética. Tal vez mi cerebro fue construido para durar más y nada de esto importa, pero no lo creo. Creo que es el trabajo diario de mantenerse presente, desafiándome a mí misma, conectándome con la gente incluso cuando no tengo ganas, moviéndome incluso cuando duele, durmiendo incluso cuando no estoy cansada, comiendo cosas que son buenas para mí en lugar de cosas que quiero. Teniendo una razón para despertar y estar lúcida. No es complicado, pero tampoco es fácil. La mayoría de los días no quiero hacer el crucigrama, no quiero ir al club de lectura, no quiero caminar alrededor de la cuadra en el frío, pero lo hago de todos modos, porque sé lo que pasa si no lo hago. Vi a mi madre desaparecer. Vi a Dolores, Eduardo, Luisa, tantos otros, y decidí que esa no sería yo. No si podía evitarlo. Hasta ahora está funcionando. Todavía estoy aquí. Todavía soy yo misma. Todavía recuerdo lo que desayuné el año en que Ricardo murió, los nombres de mis 5 hijos y 9 nietos. Todavía puedo hacer el crucigrama del domingo con bolígrafo. Todavía puedo seguir un argumento y estar en desacuerdo con él. Todavía puedo aprender cosas nuevas si me obligo a prestar atención. Y estoy agradecida, no porque hice todo bien, no lo hice,
Pero ¿por qué me quedé? Porque todavía estoy aquí para notar la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina, para saborear mi café, para molestarme con la gente, para que me importen las cosas. No sé cuánto tiempo más tengo. Podría ser 1 año, podrían ser 10. Pero sea lo que sea, quiero estar presente para eso, hasta el final. No desvanecerme temprano mientras mi cuerpo sigue adelante. Eso es lo que sé. Eso es lo que he aprendido de observar a la gente durante 8 décadas. Tu cerebro se quedará si haces que valga la pena quedarse, si lo usas, lo desafías, lo conectas con otras personas, lo mueves, lo descansas apropiadamente, lo alimentas bien, le das una razón para seguir funcionando. No es una garantía, nada lo es, pero es mejor que la alternativa. Gracias por sentarte conmigo mientras te contaba esto. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí.